En 1929, el mundo descubrió lo frágil que puede ser la prosperidad. Un día, Wall Street brillaba como el corazón del progreso. Al siguiente se desplomaba en silencio, arrastrando fortunas, familias y sueños. Millones lo perdieron todo, mientras los bancos cerraban sus puertas sin mirar atrás. La historia dice que fue un accidente, una tragedia del pasado. Pero, ¿y si te dijera que nunca terminó? ¿Y si las mismas fuerzas que provocaron la Gran Depresión siguen vivas, moviendo los hilos de tu economía, tus ahorros y hasta el precio del pan que compras cada mañana? Si notas que cada vez trabajas más y alcanzas menos, no es tu culpa. Lo que estás viviendo hoy no es casualidad. Es el mismo sistema repitiendo su ciclo, disfrazado de modernidad pero construido sobre deuda, codicia y manipulación. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. Antes de continuar, quiero saber algo. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han moldeado nuestro presente. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares económicos, asegúrate de suscribirte y activar la campana, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre la forma en que entiendes el sistema en el que vivimos. Ahora, volvamos a 1929. El mundo navegaba sobre una ola de euforia que parecía no tener fin. Las calles de Nueva York estaban llenas de optimismo. Los periódicos celebraban cada nuevo récord del mercado bursátil y los políticos hablaban de una era de prosperidad permanente. Las acciones subían cada día, como si desafiaran las leyes de la gravedad económica. Personas comunes, maestros, agricultores, mecánicos, comenzaron a creer que también podían participar de ese sueño dorado. Pedían dinero prestado para invertir, compraban acciones con márgenes mínimos, convencidos de que la riqueza estaba al alcance de cualquiera. Todo el mundo quería una parte del milagro. Era el gran espectáculo del progreso, una coreografía de ambición colectiva en la que nadie quería quedarse atrás. Los medios lo llamaron la nueva era de la riqueza. Sonaba a promesa eterna. Los expertos aseguraban que las crisis eran cosa del pasado, que la economía había aprendido a domar sus ciclos. ¿Te resulta familiar? Todos creían que las viejas reglas ya no aplicaban. La tecnología avanzaba, el crédito fluía como agua, y el gobierno hablaba de un futuro de crecimiento sin límites. Pero tras bastidores, algo mucho más frágil se estaba formando. Una torre de deuda sostenida únicamente por la confianza. Cada préstamo, cada inversión, cada palabra de optimismo era otro ladrillo en una estructura que parecía sólida, pero que se tambaleaba silenciosamente con cada movimiento. En los años previos al colapso, la fiebre especulativa se extendió más allá de las acciones. El sector inmobiliario se disparó, los bancos prestaban sin control, las empresas maquillaban sus balances y los consumidores compraban bienes de lujo con dinero que aún no tenían. Se respiraba una cultura de optimismo desbordante, construida sobre crédito barato y promesas vacías. Era una época en la que el gasto reemplazó al ahorro y la apariencia de éxito era más importante que su sustancia. Y como ocurre en toda fiesta impulsada por la deuda a lo largo de la historia, el final llegó sin aviso. Octubre de 1929 fue el mes en que el espejismo se rompió. Los inversores, presas del pánico, corrieron a vender sus acciones. Los precios se desplomaron en cuestión de horas, y la riqueza que había parecido eterna se evaporó como humo. En solo unos días, miles de millones en valor bursátil desaparecieron. Bancos cerraron, familias enteras quedaron sin ahorros y la sensación de invencibilidad del sistema se transformó en un eco vacío. El coloso financiero se agrietó para revelar su núcleo. Una economía sostenida por ilusión. Pero aquí está el punto que casi nadie entiende. El crack no fue la causa de la Gran Depresión, sino su síntoma. La verdadera enfermedad era mucho más profunda. Era el diseño del sistema mismo. Demasiado crédito, demasiado apalancamiento, demasiado optimismo y muy poco ingreso real. Era una economía que vivía de expectativas, no de fundamentos. Las personas creían en la expansión eterna, en la idea de que los precios solo podían subir, de que el trabajo siempre sería suficiente para pagar las deudas. Era una fe colectiva en algo que nunca fue estable. ¿Y ahora? Hoy estás viendo cómo ese mismo patrón vuelve a repetirse, aunque con nombres distintos y pantallas más brillantes. En lugar de teletipos y telegramas, tienes aplicaciones de inversión en tu teléfono. En lugar de corredores en la bolsa gritando órdenes, tienes algoritmos que compran y venden en milisegundos. En lugar de préstamos a margen, tienes hipotecas gigantescas,
tarjetas de crédito al límite y déficits gubernamentales que se cuentan en trillones. La ilusión es la misma, solo que más sofisticada. Las economías modernas viven del consumo, y el consumo depende de una materia prima invisible: la confianza. Cuando la gente confía, gasta. Cuando cree que el futuro será mejor, se endeuda para alcanzarlo. Pero cuando esa confianza se quiebra, todo se detiene. Los bancos se vuelven cautelosos, las empresas frenan sus inversiones, los consumidores guardan su dinero. Y ese silencio económico puede ser tan devastador como cualquier colapso financiero. Eso fue lo que ocurrió en 1929, y eso es lo que hoy preocupa a los economistas que ven señales parecidas. El peligro no está solo en un crash repentino, sino en el vacío que deja la pérdida de fe. Cuando las personas dejan de creer que el sistema se sostendrá, simplemente dejan de jugar el juego. Y ahí es donde todo comienza a desmoronarse. Mira la deuda. En los años previos al crack, la deuda familiar en Estados Unidos había alcanzado niveles inéditos. La gente compraba automóviles, radios, electrodomésticos y casas con dinero prestado, convencida de que los salarios y los precios seguirían subiendo para siempre. Casi un siglo después, el patrón sigue intacto. En el año 2025, la deuda global supera 3 veces el Producto Bruto Mundial. Estamos gastando el dinero de mañana para sobrevivir hoy. Es la misma historia, escrita con cifras más grandes. En aquellos años, los bancos empaquetaban préstamos riesgosos y los presentaban como oportunidades seguras. Hoy los nombres han cambiado: derivados, hipotecas sintéticas, productos financieros que nadie comprende del todo, pero que prometen rentabilidad sin riesgo. Los instrumentos evolucionan, pero la psicología humana no cambia. La codicia, el miedo y la ilusión de control son los mismos motores que impulsaron aquella burbuja y las que vinieron después. Durante la década de 1920, la desigualdad alcanzó niveles históricos. Un pequeño grupo de élites controlaba casi toda la riqueza de la nación, mientras la clase trabajadora vivía de crédito y esperanza. Cuando la burbuja estalló, esa esperanza se convirtió en desesperación. Millones quedaron sin empleo, sin ahorros, sin red de apoyo. Ahora, observa a tu alrededor. El 1% superior posee más riqueza que el 90% inferior combinado. Las grandes corporaciones reportan ganancias récord, mientras los salarios reales apenas se mueven. La clase media se reduce, presionada entre la inflación y la deuda. Las familias usan tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos. Los gobiernos se endeudan para sostener economías frágiles. Y todo el sistema depende de una sola cosa: que la gente siga creyendo que mañana será mejor. Es el mismo guión, solo que reescrito para un nuevo siglo. Cambian los nombres, cambian las herramientas, pero la historia sigue siendo la misma. A fines de la década de 1920, la Reserva Federal enfrentó una disyuntiva que marcaría el destino del mundo. Durante años había mantenido las tasas de interés artificialmente bajas para estimular la economía. La intención era clara: impulsar el crecimiento, incentivar el crédito y mantener el motor de la prosperidad girando sin descanso. Y al principio funcionó. Las fábricas producían a ritmo récord, las bolsas subían sin parar y la confianza se había convertido en el combustible principal del sistema. Pero cuando la inflación comenzó a mostrar sus primeros signos, todo cambió. Temiendo perder el control, la Reserva Federal tomó una decisión drástica: subir las tasas de interés de golpe. Lo que nadie comprendió entonces fue el impacto devastador que tendría esa medida en un sistema sostenido por deudas y promesas. De pronto, el dinero se volvió escaso. Los préstamos se encarecieron, los bancos comenzaron a dudar de sus propios clientes y los engranajes del crédito se detuvieron. El aire de euforia se transformó en una sensación de asfixia colectiva. Las empresas que vivían del financiamiento quedaron atrapadas sin oxígeno. Lo que parecía una economía vibrante se convirtió en cuestión de meses en un organismo que se desangraba en silencio. Ese ajuste repentino de liquidez fue la chispa que encendió el pánico, el detonante de un colapso que se extendería como una sombra por todo el planeta. Y aquí es donde la historia cobra un sentido inquietantemente familiar. Casi un siglo después, los bancos centrales enfrentan el mismo dilema, con los mismos miedos y las mismas consecuencias potenciales. Hoy, las economías dependen de tasas bajas para sobrevivir, de dinero barato que mantiene los mercados inflados y las deudas bajo control. Pero cuando la inflación aparece, surge el dilema: seguir imprimiendo dinero para sostener la ilusión de estabilidad o subir las tasas y arriesgar el colapso de todo el sistema. Ambas opciones tienen un precio, y lo sabes.
Cuando las decisiones de unos pocos definen el destino de millones, la historia se repite, solo que en cámara lenta. Esta vez los bancos centrales no solo mueven los mercados, mueven el pulso de la civilización digital. Cada palabra, cada punto porcentual puede desencadenar una ola global. Es el mismo juego, pero con apuestas mucho más altas. Y luego está la especulación, esa fuerza silenciosa que siempre termina revelando lo que el optimismo intenta esconder. En 1929, miles de personas invirtieron sus ahorros en acciones que ni siquiera entendían, simplemente porque todos los demás lo estaban haciendo. Era una especie de hipnosis colectiva. El vecino se enriquecía y tú querías lo mismo. Las reglas eran simples. Si todos ganaban, debía ser seguro. Hoy, la escena se repite con nombres nuevos y pantallas más brillantes. Las acciones meme, los NFT, las criptomonedas y las burbujas digitales son el espejo moderno de aquella locura. La psicología humana no cambió. El miedo a quedarse fuera, la codicia disfrazada de oportunidad, la creencia de que la riqueza puede construirse sin esfuerzo, todo eso sigue vivo, respirando en cada burbuja especulativa. Cuando los precios suben, la gente se convence de que es inteligente. Cuando caen, descubre que solo tuvo suerte. La diferencia es que ahora la caída puede ser global y casi instantánea. La Gran Depresión dejó una lección brutal. Cuando los sistemas se vuelven demasiado desiguales y demasiado apalancados, colapsan bajo su propio peso. El equilibrio se rompe, la confianza se evapora y la realidad golpea sin piedad. La pregunta no es si sucederá otra vez, sino cuándo. Y si observas con atención, las señales están a la vista. La deuda familiar alcanza máximos históricos. Las empresas declaran quiebra a niveles crecientes y los gobiernos imprimen dinero con una velocidad sin precedentes. Es una carrera contra el tiempo. Una ilusión de control sostenida por la fe colectiva de que siempre habrá alguien capaz de resolverlo. Pero la fe es volátil y el sistema se alimenta de ella. La diferencia esta vez es la escala. En 1929, el sistema financiero aún era limitado, centrado en unos pocos países. Cuando se derrumbó, arrastró a millones, pero el mundo todavía era local. Hoy, la economía es una red interconectada. Un shock en una esquina del planeta puede propagarse en segundos. Lo que antes tomaba meses, ahora ocurre en minutos. Cuando una moneda cae, afecta a las demás. Cuando un banco quiebra, los ecos resuenan en todos los continentes. Lo que está en juego hoy es infinitamente mayor. El riesgo ya no es nacional, es sistémico. La fragilidad es global. Y lo que sucedió en 1929 no fue solo un error financiero, fue un error de percepción. La gente creía que la prosperidad era permanente, que la modernidad los había liberado de las crisis del pasado. Nadie quiso ver la fragilidad del sistema. Los expertos hablaban con tono de certeza. Los políticos prometían estabilidad y las masas se entregaban al sueño de la abundancia infinita. Hoy, tú ves lo mismo. Bancos centrales que juran tener todo bajo control, economistas que aseguran que esta vez es diferente, y una sociedad que confunde crecimiento con seguridad. Pero la estabilidad construida sobre deuda y especulación no es real, es tiempo prestado. Es una calma artificial sostenida por estímulos, rescates y expectativas que se desmoronan apenas alguien duda. La lección de 1929 no fue aprendida, fue olvidada. Cada generación se convence de que es más inteligente que la anterior, que ha creado un sistema más sólido, más predecible, más inmune a los errores del pasado. Sin embargo, los patrones se repiten con precisión casi matemática. La euforia, el exceso, el colapso y el olvido. El ciclo es eterno porque nace del mismo lugar, la naturaleza humana. La Gran Depresión comenzó con unos pocos días malos en Wall Street, pero terminó extendiéndose durante años. Fueron años de deflación, de desempleo masivo y de pérdida total de confianza. Lo que empezó como un colapso financiero se transformó en una crisis social que marcó una generación entera. Las personas pasaron de soñar con la abundancia a luchar por sobrevivir. Los gobiernos intentaron reaccionar, pero sus herramientas eran primitivas. Recortaron gastos, aumentaron aranceles y aplicaron políticas que, en lugar de aliviar, profundizaron el desastre. Temían el caos inmediato y, por evitarlo, prolongaron el sufrimiento. La Gran Depresión se convirtió en una herida de una década que reescribió la historia económica y política del planeta. Y aquí viene la verdad más incómoda. Estamos repitiendo los mismos reflejos. Cuando las grietas aparecen, los responsables responden con las mismas recetas. Imprimir más dinero, recortar tasas, prometer estabilidad. Tratan los síntomas, no las causas.
La economía global flota sobre una deuda impagable, sostenida por la intervención constante de los bancos centrales y por la creencia de que siempre habrá una salida. Esa creencia, sin embargo, es tan frágil como la confianza que la alimenta. Cuando se rompe, la historia no se repite exactamente, pero rima. Y la rima es cada vez más familiar. Hablemos del apalancamiento. En la década de 1920, los inversores pedían prestado hasta el 90% del valor de sus acciones. Bastaba una pequeña caída para que los bancos exigieran cobertura inmediata. Esas llamadas de margen desencadenaron una reacción en cadena. Los inversores vendían para cubrir deudas, lo que hacía caer los precios aún más. Fue un efecto dominó que se extendió por todo el sistema financiero. En los mercados modernos, el apalancamiento sigue ahí, solo que oculto bajo capas de complejidad. Fondos de cobertura, derivados, contratos sintéticos y bancos en la sombra multiplican los riesgos. Una pequeña chispa puede convertirse en incendio global. El peligro no está solo en los números, sino en la confianza ciega en modelos que prometen predecir el futuro. Esos modelos se basan en suposiciones, y cuando la realidad cambia, las suposiciones explotan. Durante la Gran Depresión, la confianza fue lo primero en colapsar. Primero cayó en los mercados, luego en las instituciones. Los bancos cerraban sus puertas de un día para otro, dejando a los ahorristas frente a la nada. Fue entonces cuando el gobierno estadounidense creó la FDIC, el seguro de depósitos que pretendía restaurar la calma. Y funcionó, por un tiempo. Pero el mundo cambió. Hoy la banca es global, y un solo fallo puede atravesar fronteras en segundos. Cuando el Silicon Valley Bank colapsó en el año 2023, el pánico se extendió como una señal eléctrica por todo el planeta. Los inversores recordaron lo frágil que es la seguridad cuando depende de promesas y no de fundamentos. Lo más peligroso de 1929 no fue solo lo financiero, sino lo psicológico. La creencia en el progreso sin límites se había convertido en una religión. La prosperidad era vista como destino, no como consecuencia de decisiones prudentes. Cuando ese mito se rompió, la gente perdió algo más que dinero. Perdió la fe en el sistema. El riesgo actual es el mismo. Llevamos décadas creyendo que los bancos centrales pueden controlar los ciclos, que los gobiernos pueden suavizar las crisis, que las recesiones son parte del pasado. Pero cada rescate exige más deuda, más intervención y más distorsión. Y cada intento de solución siembra la semilla del próximo colapso. La Gran Depresión también reveló algo que el mundo no había comprendido del todo. Las economías ya estaban profundamente entrelazadas. Lo que comenzaba como un temblor en un mercado podía convertirse en un terremoto en otro continente. Cuando los mercados estadounidenses se desplomaron, la caída arrastró a los bancos europeos que aún cargaban con las enormes deudas de la guerra. En cuestión de meses, el contagio cruzó océanos, las reservas se agotaron, los préstamos se evaporaron y el comercio internacional se contrajo. Alemania fue el país más golpeado. Su economía, frágil y dependiente de créditos extranjeros, cayó en una espiral de desempleo, inflación y desesperación. Aquella combinación de hambre, resentimiento y pérdida de fe en las instituciones se transformó en terreno fértil para el extremismo político. El caos económico abrió la puerta a movimientos que prometían orden, identidad y revancha. El mundo descubrió que el dolor financiero no tiene fronteras, que un colapso económico puede desatar fuerzas que ningún gobierno logra controlar. Ahora, saltemos hasta el presente. Hoy, la deuda global supera los 300 billones de dólares. Es una cifra tan grande que resulta casi abstracta. Pero detrás de ese número hay un hecho innegable. Vivimos en un sistema que se sostiene sobre crédito. Cualquier grieta, por pequeña que parezca, una suspensión de pago soberana, una devaluación monetaria, la quiebra de un banco regional, puede desencadenar una reacción en cadena. En un mundo digital, la propagación es inmediata. Lo que antes tardaba semanas, ahora ocurre en segundos. La arquitectura financiera actual es más amplia, más compleja, pero también más frágil. Se expande en tamaño, pero no en fortaleza. Es un gigante con pies de barro. En 1929, los líderes pensaron que bastaba con discursos de calma y ajustes menores para contener la crisis. Creyeron que el problema era psicológico, que la gente simplemente estaba asustada. Pero no era miedo, era apalancamiento. Las personas estaban sobreexpuestas, habían tomado préstamos para invertir, y cuando los precios cayeron no tenían con qué responder. No fue irracionalidad. Fue exceso de confianza sostenido por deuda. Y si miras alrededor, verás que hoy ocurre lo mismo. Los bancos centrales inundan los mercados con liquidez, creyendo que el dinero por sí solo puede revivir la fe. Esperan que el optimismo resurja,
que los consumidores vuelvan a gastar, que los inversores sigan apostando. Pero la liquidez no es solvencia. Imprimir dinero no genera riqueza real, solo posterga el ajuste. Es como cubrir una grieta con pintura. El problema sigue ahí, creciendo bajo la superficie. Cuanto más se retrasa la verdad, más dolorosa es la corrección cuando llega. También hay otro reflejo del pasado. Durante los años 20, los precios de los activos se dispararon mucho más allá de lo razonable. Las acciones subían por fe, no por fundamentos. Los inversores justificaban la euforia diciendo que vivían en una nueva era, la era de la tecnología, la gestión científica, la política moderna. Creían que las reglas antiguas habían dejado de aplicarse. Esa frase, esta vez es diferente, se convirtió en el himno de cada burbuja. Y lo mismo se escucha hoy. Empresas que pierden miles de millones se valoran como si dominaran el futuro. Los mercados asumen que el crecimiento será eterno. Las valoraciones ignoran la realidad económica y se alimentan de expectativas. Lo curioso es que los nombres cambian, pero los patrones permanecen. En aquel tiempo eran RCA y Bethlehem Steel. Hoy son Tesla, startups tecnológicas o compañías sin beneficios que cotizan en máximos. El optimismo vuelve a cegar a los inversores frente a la fragilidad del sistema. Las burbujas de deuda siempre terminan de la misma manera. Primero se debilita la confianza, luego el crédito se endurece y finalmente los precios colapsan. La única diferencia entre épocas es el ritmo. En 1929, la caída fue repentina, una avalancha sin aviso. En los tiempos modernos, puede desarrollarse lentamente, camuflada por políticas de estímulo y rescates. Pero la aritmética no engaña. Cuando la deuda crece más rápido que los ingresos, llega un punto en que los pagos son imposibles de sostener. Si la expansión económica depende únicamente del crédito, la estabilidad es una ilusión colectiva. Estamos repitiendo la misma arquitectura que condenó a la década de 1920, solo que a escala global y con un disfraz tecnológico. La desigualdad es otro reflejo evidente. Antes del crack, la brecha entre ricos y pobres era abismal. Los más privilegiados especulaban en la bolsa y acumulaban propiedades, mientras los trabajadores vivían a crédito, comprando en cuotas y confiando en que el futuro sería mejor. Cuando todo se derrumbó, las pérdidas se repartieron de forma desigual. Los ricos perdieron inversiones. Los pobres perdieron sus vidas tal como las conocían. Hoy, la desigualdad es aún más profunda. El 1% más rico posee más de la mitad de la riqueza mundial. La inflación de activos beneficia solo a quienes ya tienen activos. Los salarios se mantienen estancados y la deuda se convierte en el puente para mantener el estilo de vida. La clase media se siente próspera cuando el valor de sus viviendas sube, pero esa sensación se sostiene en dinero prestado. Cuando las tasas de interés aumentan, la ilusión se desvanece. Y cuando esa ilusión se rompe, lo que se fractura no es solo la economía, sino la confianza social. La Gran Depresión también nos enseñó algo sobre la psicología colectiva. El colapso económico dio lugar al populismo y al proteccionismo. Las sociedades, heridas, se replegaron sobre sí mismas. La gente buscó culpables, los banqueros, los extranjeros, los políticos. La desconfianza en las instituciones se convirtió en un sentimiento común. Hoy, ese patrón vuelve a emerger. Las tensiones sociales crecen, las personas sienten que el sistema está amañado y la ira se convierte en combustible político. El miedo económico engendra extremismo, y cuando el malestar económico se cruza con la frustración política, la historia siempre termina en la misma dirección, el conflicto. En aquel entonces los gobiernos respondieron con austeridad, redujeron gastos, recortaron presupuestos y buscaron equilibrio fiscal. Querían recuperar la confianza del mercado, pero lo que lograron fue profundizar la miseria. Hoy ocurre lo contrario. Los líderes modernos se enfrentan a una trampa diferente, el gasto infinito. Financian promesas con deuda y sostienen economías con dinero recién impreso. Ambos caminos, aunque opuestos, conducen al mismo destino. Uno lleva a la deflación y a la desesperanza, el otro a la inflación y al deterioro silencioso. La verdadera prosperidad requiere equilibrio. La deuda debería servir para construir, no para especular. La política debería pensar en décadas, no en elecciones. Pero los incentivos actuales premian lo contrario. La inmediatez se impone sobre la prudencia, y la historia vuelve a repetirse bajo un nuevo envoltorio. En 1929 la especulación era tangible. Las personas se agolpaban frente a las casas de bolsa, observando los teletipos que transmitían cada movimiento del mercado. Hoy,
Esa misma fiebre ocurre en silencio. La especulación es digital. Los intercambios suceden en pantallas, a velocidades imposibles de seguir. Las transacciones son automáticas, guiadas por algoritmos que ejecutan miles de operaciones por segundo. La velocidad se ha convertido en un arma de doble filo. Aumenta la rentabilidad en tiempos de bonanza, pero amplifica el desastre cuando el ánimo cambia. Cuando la confianza se quiebra, los mercados reaccionan antes de que los humanos comprendan lo que sucede. Esa velocidad garantiza que la próxima crisis se propague más rápido de lo que cualquiera pueda anticipar. Y quizás el paralelo más inquietante no está en las cifras, sino en la mente colectiva. Antes de cada colapso, la gente se siente más segura. Cree en el progreso, en la tecnología, en el control. Desestima las advertencias y ridiculiza a quienes ven peligro. En los años 20, los que vendieron antes del desplome fueron llamados cobardes. En el presente, quienes hablan de burbujas son vistos como pesimistas. La historia sonríe ante esa ironía. La confianza es siempre el preludio de la caída. La complacencia se acumula, la euforia crece y de pronto algo se rompe. Puede ser un default, una subasta fallida o un colapso de liquidez. En ese instante la ilusión se desvanece y la verdad queda al descubierto. Aún así, la historia no es una condena inevitable. Las lecciones están ahí, esperando a ser escuchadas. Diversificar riesgos, cuestionar las verdades cómodas y recordar que el valor no es eterno, sino frágil. El sistema se debilita cuando olvida por qué alguna vez prosperó. En 1929, pocos imaginaron una década de depresión. En el presente casi nadie contempla esa posibilidad. Y precisamente eso lo hace más peligroso. La familiaridad con el pasado puede hacernos ciegos frente a su regreso. Así que mientras la deuda sigue creciendo, la especulación se expande y la desigualdad se profundiza. La pregunta permanece abierta. ¿Realmente aprendimos de la historia o solo la estamos repitiendo con una interfaz más moderna? Cuando el polvo se asentó después del colapso de 1929, lo que se destruyó no fueron solo fortunas o carteras de inversión. Fue algo mucho más profundo. La fe. La fe en el mercado, la fe en el liderazgo político y empresarial, y sobre todo, la fe en la promesa de que el esfuerzo individual bastaba para alcanzar la prosperidad. El derrumbe quebró la creencia de una generación entera en la meritocracia del dinero. De pronto, millones de personas que habían hecho todo bien descubrieron que el sistema en el que confiaban estaba construido sobre arena. La seguridad se desmoronó junto con las acciones y la confianza colectiva en el futuro se evaporó. Aquel golpe forzó a las naciones a mirar de frente un espejo incómodo. El modelo económico en el que creían no era invencible, ni mucho menos justo. Fue entonces cuando Estados Unidos decidió reinventarse. El país necesitaba un nuevo contrato social, una nueva forma de organizar su economía y su relación con los ciudadanos. De esa necesidad nació el New Deal. Bajo esa política, se introdujeron regulaciones que limitaban el poder de los bancos. Se crearon seguros de depósitos para restaurar la confianza del público y se levantaron redes de seguridad social para proteger a los más vulnerables. Estas reformas no eliminaron la depresión, pero sí lograron frenar la hemorragia. Le dieron tiempo al sistema para respirar y sembraron las bases de un nuevo orden económico. Por primera vez el Estado asumió la responsabilidad directa de mantener la estabilidad. Ya no se trataba solo de dejar que el mercado se arreglara solo. El gobierno se convirtió en el actor que debía garantizar que el sistema no se autodestruyera. Sin embargo, incluso dentro de esas soluciones estaban escondidas las semillas de futuras fragilidades. Una vez que los gobiernos comprendieron que podían intervenir para manipular los mercados con el fin de mantener la estabilidad, nunca volvieron atrás. La línea entre ayuda temporal y control permanente se fue borrando. Lo que nació como un conjunto de medidas de emergencia se transformó con el tiempo en doctrina. Y hoy, casi un siglo después, seguimos viviendo dentro de ese marco. Las reglas creadas en los años 30 continúan moldeando el presente. Cada vez que surge el miedo o el pánico financiero, los bancos centrales reaccionan igual. Crean liquidez, inyectan dinero y salvan el sistema. Los gobiernos gastan billones para sostener la demanda. Los inversores esperan ser rescatados porque ya lo han visto suceder antes. El riesgo moral se ha vuelto parte de la estructura. El peligro se socializa, pero las ganancias siguen siendo privadas. En 1929 esto habría sido inconcebible. En el año 2025 es rutina. Así se desplaza la historia. Lo que fue una excepción se vuelve costumbre. La depresión enseñó a los líderes una lección que quedó grabada en la mente de los economistas. La deflación mata.
Cuando los precios bajan, las personas dejan de gastar, las empresas postergan inversiones y el desempleo se multiplica. El miedo a gastar se vuelve contagioso. Para evitar que eso ocurriera de nuevo, las economías modernas comenzaron a aceptar la inflación como un mal necesario. La idea era simple. Un poco de inflación mantiene el dinero en movimiento, pero este remedio trae su propio veneno. La inflación persistente erosiona lentamente los ahorros, premia la deuda y castiga la prudencia. Quien ahorra pierde valor, mientras quien se endeuda es recompensado. Este mecanismo traslada silenciosamente la riqueza desde los trabajadores y los ahorradores hacia los dueños de activos. Es una transferencia constante de poder económico. Y lo más inquietante es que el sistema depende de esa dinámica, no puede permitir que los precios caigan incluso cuando los fundamentos lo exigen. Por eso cada crisis moderna termina igual, no con quiebras masivas, sino con rescates financiados por todos. En 1929 los mercados eran más pequeños, más locales. El daño, aunque devastador, seguía siendo contenido dentro de las fronteras nacionales. Hoy, el escenario es completamente distinto. Los flujos de capital se mueven a velocidades imposibles de seguir. Los derivados financieros interconectan bancos de todos los continentes. Un error político en Washington puede sacudir Frankfurt, Pekín o Sao Paulo en cuestión de minutos. La interconexión que alguna vez se presentó como el gran logro de la globalización, ahora es la fuente principal de vulnerabilidad. Lo que fue diseñado para repartir prosperidad ahora multiplica el riesgo. Un solo eslabón que falle puede contagiar a todo el sistema. Por eso, las crisis pequeñas de hoy provocan temblores globales. La estructura entera amplifica cada shock. La Gran Depresión también reformó la geopolítica mundial. El colapso económico no solo cambió las finanzas, también cambió la manera en que las naciones se relacionaban entre sí. La escasez, el desempleo y la humillación colectiva alimentaron el nacionalismo, el proteccionismo y, en muchos casos, el deseo de revancha. Las poblaciones desesperadas buscaron líderes que prometieran seguridad y certezas. Así surgieron movimientos autoritarios que prometían devolver el orden y el orgullo nacional. La historia demuestra que la desesperación económica es la antesala del autoritarismo. Y en nuestro tiempo, los paralelos son imposibles de ignorar. El miedo a perder el control económico ha llevado a muchos países a refugiarse en discursos populistas. La ansiedad económica se traduce en polarización política. Las democracias comienzan a tambalear cuando la gente deja de creer en la justicia del sistema. Cuando la esperanza desaparece, la necesidad de control se impone. Eso fue cierto en 1933 y sigue siéndolo en la actualidad. El colapso original comenzó con una creencia absoluta en que los mercados podían autocorregirse. Esa fe fue el corazón del capitalismo clásico, la idea de que el mercado era un organismo que siempre encontraba su equilibrio. Hoy hemos cambiado de fe, pero no de error. Ahora creemos que los gobiernos siempre pueden intervenir para evitar un desastre. Ambas creencias son ilusorias. Ningún sistema, por sofisticado que parezca, puede escapar a las leyes básicas de la realidad económica. La deuda que crece más rápido que los ingresos, la especulación que supera la producción y las promesas que exceden la capacidad de cumplirlas terminan siempre igual. La historia muestra que la negación solo prolonga el desenlace. Cuanto más se retrasa la verdad, más dolorosa es la rendición de cuentas. El patrón se repite una y otra vez. Primero viene la euforia, luego la negación, finalmente el ajuste. Lo único que cambia es la escala, los nombres y las herramientas. Pero el desenlace, ese momento en que el sistema se ve obligado a enfrentarse a sí mismo, siempre llega. Esa es la constante que une a 1929 con el presente. En 1929, muy pocos comprendieron cuán profundamente se habían entrelazado las finanzas con la vida cotidiana. Un agricultor en Kansas no veía relación entre el apalancamiento de Wall Street y el precio del trigo que cultivaba con sus propias manos. Para él, el mercado era una abstracción distante, algo reservado para banqueros y hombres de traje en Nueva York. Pero cuando el crédito se congeló y los bancos comenzaron a cerrar, su mundo se vino abajo. El precio de su cosecha cayó en picada. Sus préstamos se volvieron impagables y su tierra, que había pasado de generación en generación, terminó subastada. Fue entonces cuando comprendió que las decisiones tomadas en despachos a miles de kilómetros de distancia podían destruir su vida en cuestión de semanas. Hoy las conexiones son todavía más complejas, pero no menos reales. Cuando los bancos centrales deciden endurecer su política monetaria,
Ese movimiento se traduce en tasas hipotecarias más altas, en créditos inaccesibles y en el enfriamiento del mercado inmobiliario. Las empresas detienen contrataciones, los consumidores reducen gastos y los trabajos comienzan a desaparecer. Todo está vinculado. Un cambio en la tasa de interés puede repercutir en el valor de tu casa, en el costo de tu deuda y en el futuro de tu empleo. El ciclo de retroalimentación es más rápido que nunca y sus efectos más profundos. Las estadísticas hablan de índices y curvas, pero detrás de cada número hay vidas reales. Y al final, quienes pagan el precio no son los algoritmos ni los inversores institucionales, sino la gente común, como tú, que enfrenta las consecuencias de decisiones tomadas muy lejos de su control. La tecnología ha cambiado la velocidad del juego, pero no su esencia. En la década de 1920, los teletipos transmitían los precios de las acciones con retraso. Los inversionistas seguían las noticias en periódicos del día siguiente, con tiempo para procesar la información, reflexionar y decidir. Hoy, los algoritmos actúan en milisegundos. No sienten duda ni prudencia, solo ejecutan. El miedo y la codicia, que antes eran emociones humanas, se han convertido en líneas de código. Las máquinas venden cuando detectan caída y al hacerlo provocan más caída. Lo que antes tomaba semanas ahora ocurre antes de que el sol salga. Los mercados entran en pánico y la liquidez se evapora en cuestión de segundos. El ciclo se ha comprimido hasta el límite. El resultado es el mismo de siempre: destrucción, pánico y pérdida. La única diferencia es la velocidad con la que sucede. Pero entre tantas advertencias, la historia también dejó una lección sobre resiliencia. De la ruina surgió la reforma. De la desesperación nació la innovación. Los pueblos aprendieron a reconstruirse desde las cenizas, y de esa reconstrucción surgieron sistemas más sólidos, ideas más humanas y leyes más conscientes del equilibrio. Esa es la parte que a menudo se olvida. El desafío de nuestra generación no es sobrevivir al colapso, sino adaptarse antes de que ocurra. Ya conocemos las señales: niveles de deuda insostenibles, precios de activos inflados, desigualdad creciente, exceso de confianza en la estabilidad. También conocemos las herramientas que podrían evitar una catástrofe: prudencia fiscal, inversión productiva y prosperidad compartida. Lo que falta no es conocimiento, sino voluntad. Se ha vuelto más fácil posponer el dolor, pedir prestado otro billón, imprimir otro rescate. Cada aplazamiento compra tiempo, pero vende futuro. Y con cada rescate, la rendición de cuentas se vuelve más dura. Si analizas detenidamente los acontecimientos de 1929, verás un patrón psicológico que se repite: la negación. Los primeros indicios de caída fueron minimizados. Los periodistas hablaron de una simple corrección. Los políticos aseguraron que se trataba de una turbulencia temporal. Los banqueros insistieron en que los fundamentos eran sólidos. Y cuando finalmente aceptaron la verdad, el sistema ya estaba roto. Esa misma psicología sigue viva en nuestro tiempo. Las señales son evidentes, pero se prefieren los titulares tranquilizadores. El optimismo de los mercados permanece alto, las valoraciones desafían la lógica y las autoridades garantizan que la estabilidad está bajo control. Sin embargo, por debajo de esa superficie de calma, la tensión sigue creciendo. Es como un edificio lleno de grietas cubiertas con pintura fresca. Y aquí surge la pregunta que los futuros historiadores se harán sobre nuestra era: ¿cómo no lo vieron venir? La respuesta será la misma que damos al mirar atrás. Lo vieron, pero eligieron no creer. La negación no es ignorancia, es comodidad. Es más fácil mantener la ilusión de seguridad que enfrentar la incomodidad de la corrección. Esa es la constante en cada crisis. Se prefiere la calma falsa a la acción real. Por eso las burbujas se inflan. Por eso los colapsos sorprenden. Y por eso los ciclos se repiten una y otra vez. Entonces, ¿dónde estamos hoy? La economía mundial se encuentra una vez más en un borde familiar. El crecimiento se desacelera, la deuda continúa aumentando y la desigualdad alimenta la frustración social. Las instituciones se ven presionadas y la tecnología, en lugar de traer estabilidad, acelera el ritmo de todo. El patrón es antiguo, pero el escenario es nuevo. La Gran Depresión demostró que el colapso no es solo financiero, también es moral. Cuando la confianza se erosiona, los sistemas se desmoronan desde dentro. Ese es el verdadero peligro. Perder la fe en que el esfuerzo y la cooperación aún pueden sostener la estructura. El reto de nuestro tiempo es preservar esa confianza antes de que otra crisis la destruya. Y si has llegado hasta aquí, te invito a hacer una pausa y mirar tu propia economía. Observa tus decisiones, tus ahorros, tus hábitos de consumo, las promesas que el sistema te hace cada día.
El eco de 1929 no vive en los libros de historia, vive en cada elección impulsada por la avaricia, en cada advertencia ignorada por comodidad, en cada inversión que confunde especulación con progreso. Los colapsos financieros no aparecen de la nada, germinan lentamente en el terreno fértil de la negación. Así que hazte una pregunta honesta. Si las condiciones de 1929 volvieran, ¿las reconocerías? ¿O vivimos dentro de un sistema tan complejo, tan confiado en sí mismo, que ha perdido la capacidad de ver su propio reflejo? Esa respuesta puede determinar el rumbo de la próxima década, si realmente hemos aprendido, o si simplemente caminamos por el mismo sendero, vestidos con mejores trajes y nuevas tecnologías. Porque la historia no está escrita en pasado, se está escribiendo en tiempo real, en cámara lenta ante nuestros ojos. Y depende de nosotros decidir si este capítulo será un eco o un despertar. Cada ciclo económico deja una huella, y cada generación cree que puede evitar los errores del pasado, pero la historia siempre encuentra la forma de recordarnos que nada está garantizado. Si este video te ayudó a mirar la economía actual desde otra perspectiva, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que el fantasma de 1929 realmente ha vuelto? ¿O que esta vez sí estamos preparados? Y si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas comprendan lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares económicos. Gracias por llegar hasta el final y por formar parte de esta comunidad que busca entender el pasado para no repetirlo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo cómo la historia económica sigue escribiéndose, día tras día, delante de nuestros ojos.